Hark Bell no era el tipo de hombre que le importaba a la galaxia. Era un mecánico desgastado y sin crédito que vivía solo en los barrios marginales de Bakran Drift. Un tramo oxidado de lunas y plataformas mineras donde el Imperio arrojó sus naves muertas y sirvientes olvidados. Sus manos estaban siempre ennegrecidas, su cabello despeinado y su sonrisa solo aparecía cuando un motor averiado cobraba vida bajo sus dedos. Nadie le dio nada excepto problemas o deudas hasta el día en que una nave de mensajería aterrizó sin autorización y se cruzó con un extraterrestre velado con una capa blanca y un símbolo que Hark solo había visto una vez antes en un texto prohibido, el sello de la emperatriz. La mujer no habló. Ella simplemente dejó caer un solo cubo de contención a sus pies y lo miró fijamente por un momento como si esperara reconocimiento o juicio. Pero Harrick no reconoció a la realeza. Lo único que vio fue el humo que salía del motor averiado del mensajero. Entonces le preguntó, ¿necesitas reparaciones? Ella susurró, no, tú sí. Luego desapareció en un parpadeo de luz y arena, dejando atrás solo el cubo y el sonido del poder sangrando desde el cielo. Hark se acercó con la cautela de un hombre que ha abierto demasiadas cajas de piezas defectuosas y ha sido quemado por menos. El sello biométrico se abrió, no con un silbido, sino con un gruñido bajo, casi biológico. En el interior, enroscado como una tormenta durmiente, yacía un gran depredador albino, parecido a un leopardo, pero con cuernos retorcidos, colmillos con puntas plateadas y cicatrices que pintaban siglos de guerra en su piel. Sus ojos parpadeaban lentamente, uno rojo, otro ciego, y no gruñía. Simplemente lo miró como si hubiera estado esperando toda su vida a esa misma decepción. Retrocedió lentamente, esperando encontrar dientes, fuego o ácido. Ninguno vino. La criatura ni siquiera se movió. Parecía viejo, no débil, sino cansado. Harrick lo miró fijamente, luego miró el vacío de arriba y murmuró para sí mismo, ni siquiera puedo permitirme arreglar mi sistema solar, y ahora tengo una bestia asesina imperial en mi jardín. Esperaba un remate que nunca llegó. Al anochecer, arrastró el cubo hasta la parte trasera de su depósito de chatarra, cerca de las cápsulas de escape derretidas en el casco de una plataforma minera averiada. Abrió el contenedor nuevamente. La criatura no se había movido, pero su respiración se había suavizado. Jerick colocó un recipiente con agua sintética cerca y volvió adentro, murmurando que tal vez mañana llamaría a alguien más inteligente. Pero cuando asomó la cabeza a medianoche por la ventana rota que había encima de su catre, vio que el agua había desaparecido y que la bestia estaba mirando las estrellas, no a él. Y de alguna manera eso fue peor. Por la mañana, la criatura se había desenrollado del cubo y se había tendido en el polvo como si todo el patio le perteneciera. Harrick miró desde el techo de su choza, sacándose el sueño de los ojos y fingiendo que no había pasado la mitad de la noche tratando de averiguar si podía contactar con el control animal planetario sin que le dispararan. El depredador albino bostezó, un antiguo sonido gutural como el viento resonando a través de las tumbas, y luego se desplomó en la sombra como un monarca exhausto de vacaciones. Bien, murmuró Hark, agarrando su caja de herramientas. Entonces no te vas. Dio una amplia vuelta, evitando el contacto visual, y comenzó las reparaciones del día. Una llave hidráulica rota de un carguero de transporte, un motor de vuelo estacionario agrietado, la basura habitual que apenas alcanza para pagar el pan. Pero cada vez que levantaba la vista, esos ojos desiguales lo observaban, no con hambre, no con amenaza, solo observando, pacientes. Los lugareños llegaron más tarde esa tarde, como siempre lo hacían, con trastos rotos y una desesperación tácita. En el momento en que vieron a la bestia tendida junto a la fundición como si fuera dueña del lugar, se congelaron. Un hombre, Krell, de los muelles del sector medio, palideció y dejó caer una caja de bobinas de motor. ¿Es esa una raza pálida de colmillos vacíos?, susurró. Jerick se encogió de hombros. Ni idea. Lo encontré en una caja. Técnicamente no era mentira. Los clientes se fueron más rápido de lo habitual.
Menos créditos. Esa tarde, Hark estaba sentado junto al fuego del bidón de petróleo, masticando paquetes de raciones secas mientras la bestia se lamía la pata y movía la cola irritada ante algún ruido invisible. Finalmente, Hark le arrojó el último trozo de comida. La bestia no se lo comió. Olfateó, resopló y luego bajó su enorme cabeza como si se sintiera ofendido por la ofrenda. Exigentes, murmuró Jerick. Figuras. Incluso mis accidentes vienen con actitudes. Se giró para regresar a la choza, pero luego se detuvo. La criatura hizo un sonido. Bajo, casi interrogativo. Él se dio la vuelta. Los ojos de la bestia se habían suavizado. No del todo, pero lo suficiente como para hacer reflexionar a Jerick. Esta vez se sentó más cerca, justo fuera del alcance de sus garras. ¿Tienes un nombre?, preguntó en voz baja. La bestia no respondió. Jerick pensó durante un largo rato, sin pensar en nada. Luego dijo, te llamo Sirak. Significa tormenta sin previo aviso. Parece apropiado. La criatura albina parpadeó una vez lentamente y luego cerró los ojos. Esa noche, el viento aullaba a través de las carcasas del barco, sacudiendo los huesos de metal. Y bajo las estrellas oxidadas, un pobre mecánico y un depredador real no deseado compartían el silencio como un idioma que ambos apenas recordaban. Pero de alguna manera ambos se entendieron. Las semanas siguientes pasaron como humo sobre las bobinas de un motor, tenue, extraño y impregnado del olor de algo que no podía nombrar. Sarak nunca se fue. El leopardo albino permaneció acurrucado junto a la forja, observando a Jerick trabajar, dormir, comer, maldecir, sudar y desmoronarse bajo el peso de la vida en los sistemas externos. La criatura no habló, obviamente, pero su presencia se hizo más fuerte que cualquier voz, una gravedad tácita que reorganizó la energía de todo el depósito de chatarra. Hart intentó ignorarlo, pero no podía fingir que el aire no se curvaba de forma diferente cuando Sir parpadeaba, o que el óxido no se descascarillaba en perfecto silencio cuando la bestia se estiraba bajo las lunas. Al principio, lo alimentó con sobras, sin estar seguro de que se volviera salvaje. Esperaba que gruñera, tal vez lo devorara mientras dormía o peor aún, que trajera la muerte desde arriba. Pero Sarak no se movió como un monstruo. Se movía como un rey en el exilio, herido, observando, recordando. Una noche, después de que una tormenta de arena particularmente brutal arrancara la mitad del sistema solar del techo, Jerick estaba sentado en el polvo con un cable roto en la mano, la cara cortada por los escombros y los pulmones llenos de rabia. No soy tu guardián, espetó. No puedes vivir aquí simplemente como un rentero. Zack parpadeó una vez, luego cambió su enorme peso y cojeó hacia adelante, dejando caer un largo y dentado fragmento de cristal a los pies de Jerick. No es basura, no es hueso. Acero estelar, raro, indestructible y con un valor superior a un año de trabajo honesto. Jerick lo contempló un largo rato. La bestia se dio la vuelta, se volvió a tumbar y cerró los ojos. Debes estar bromeando, murmuró el mecánico, recogiéndolo. Esa noche, con la mitad del patio aún destrozado, Jerick se quedó despierto dibujando nuevos sistemas, núcleos de energía, estabilizadores, transpondedores, planos que había abandonado. Al terminar la semana, se corrió la voz, no solo sobre el depredador, sino también sobre las reparaciones. De alguna manera, las piezas que Jerick reparaba funcionaban mejor, de forma más inteligente. El sistema parecía adaptarse cuanto más tiempo pasaban cerca de él. Los clientes con unidades defectuosas volvían jurando que consumían energía como cruceros militares. Uno de ellos preguntó nervioso, ¿no estarás construyendo con Arcte? Jerick solo gruñó y devolvió la factura. Pero lo sabía. El cambio había comenzado en el momento en que Sarak entró en su vida. Y en el fondo sospechaba. La bestia albina no solo observaba. Compartía. Una noche, Jerick sorprendió a Siak gruñendo en sueños. Suave, dolorido, los recuerdos envueltos en truenos.
La criatura se estremeció, sus garras cortando el aire, jadeando como un hombre ahogado en pesadillas. Sin pensarlo, Herich dio un paso adelante y colocó la mano en el costado de la bestia. El pelaje estaba más frío de lo que esperaba. Las cicatrices se movieron bajo su palma como placas tectónicas. Sarak abrió un ojo, y en ese ojo se oía el grito de un campo de batalla enterrado en cenizas. Herich susurró: «¿Has visto cosas?». Zack no se movió, no parpadeó, simplemente siguió respirando más despacio, como si ese único toque humano hubiera estudiado algo antiguo. Al amanecer, Herich había reservado un nuevo rincón del patio. Soldó paneles calefactores, reforzó el techo, remendó viejas mantas de naves espaciales para construir un nido improvisado. Sir no reaccionó. Simplemente se adentró en el espacio y lo reclamó como un dios caído que regresa a su santuario. Herich estaba sentado cerca, masticando la mitad de una barra de proteínas. «No eres solo una vieja reliquia, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Eres parte de algo más grande». El viento no respondió, pero Sarak tampoco lo negó. Un mes después, mientras escarbaba entre los restos de un espantapájaros muerto hacía mucho tiempo, tirado cerca del borde de la colina de chatarra, Harrick encontró algo inesperado. Una caja imperial sellada con una cerradura de biofirma tan antigua que zumbaba como un fantasma. La curiosidad venció al sentido común. La arrastró de vuelta, la colocó cerca de la forja y golpeó su superficie. «¿Has visto alguna vez esto?», le preguntó a Sir medio en broma. La bestia se puso rígida. Sir se puso de pie. Por primera vez desde su llegada, el viejo depredador se puso de pie, no cojeaba, no se agachaba, no holgazaneaba con indiferencia. Sus huesos crujieron como nubarrones. Sus músculos se flexionaron como antiguas estatuas alzándose. Herich retrocedió un paso al ver la respiración del leopardo entrecortada, baja y áspera. Con una garra, Sir golpeó la superficie la caja, y la cerradura se abrió sin código, sin llave, sin interacción humana. Dentro había un estandarte, andrajoso, descolorido, pero aún resonante. Llevaba la marca de la última emperatriz de Valderon, la que desapareció hace un siglo durante el levantamiento que destrozó el núcleo galáctico. Herich tragó saliva con dificultad. «Era suya», dijo con voz fuerte y temblorosa. «No era solo una mascota». La cabeza de Sarak se inclinó ligeramente, y por primera vez, abrió la boca, no para rugir ni para gruñir, sino para emitir un sonido entre un zumbido y un himno. Más tarde esa noche, Herich examinó el escudo del estandarte en los archivos planetarios, algo que no había hecho en años porque solía despertar sospechas. Pero esta vez, no sonó ninguna alarma. En cambio, un archivo cifrado se desplegó ante sus ojos, uno que no había sido tocado en 91 años. Llevaba el título, Activo Sirac X-17 Juramento de la Emperatriz. Debajo había coordenadas, mapas estelares y una directiva final. Regresar solo con quien se considere digno solo por instinto. Herich miró la pantalla. Luego miró a Sir. La bestia albina había recostado la cabeza junto a las botas de Herich. Ojos entrecerrados. Ninguna amenaza, ninguna tensión, solo espera. El pobre mecánico se recostó y exhaló un aliento que sabía a guerra, legado y estrellas que nunca tuvo intención de perseguir. «Bueno», dijo con una sonrisa torcida. «Supongo que ahora soy tu heredero». Y en algún lugar de la interminable oscuridad, más allá de los cielos del desguace, las estrellas cambiaron. Los sistemas se agitaron y los imperios parpadearon, sin darse cuenta de que el destino acababa de reavivarse en el polvo bajo un viejo cobertizo y un depredador testarudo y gruñón de pelaje blanco y una memoria lo suficientemente larga como para cambiar la galaxia. El viento del desierto tenía dientes y los huesos de viejos imperios yacían bajo su piel cambiante. Hark Bell se alzaba en la cima de la cresta polvorienta de arena con Surak a su lado. El pelaje blanco del depredador leopardo albino parpadeaba como un espejismo de calor bajo los soles gemelos.
Habían seguido el rastro de los esquemas de la vieja emperatriz Vera. Registros fragmentados grabados en circuitos descoloridos enterrados bajo el suelo de su crucero estelar, que los había conducido hasta allí, a una bóveda olvidada en las profundidades de la arena. Sir lo había olido primero, con las garras rozando el polvo con olor a metal, como si el recuerdo de este lugar latiera débilmente en sus huesos. Harrick podía. Sentía la tensión en el cuerpo de su compañero. No miedo, ni hesitación, sino algo antiguo y enroscado como una puerta en su sangre que se había abierto de golpe. Descendió a la estrecha fisura metálica con Seira detrás. La luz de su lámpara de muñeca parpadeaba sobre las runas grabadas. Marrón, pero no terrano, advirtiendo a los intrusos en idiomas que ya no se hablaban. Las paredes de la bóveda respiraban con fuego antiguo, y bajo capas de piedra y aleación alienígena, aguardaba el esqueleto de un imperio. Una inteligencia artificial, dormida durante siglos, despertó con el sonido de la respiración de Hark Unk y el pulso de Sir. Las puertas silbaron, no con bienvenida, sino con un reconocimiento reticente, como si la presencia de Hark Unk completara un código que solo Vera podría haber escrito. Lo que encontró dentro no era un tesoro, ni armas, sino algo peor y mucho más poderoso. Un motor de memoria impregnado de verdades imperiales, unido por filamentos neuronales. Aún vivo, se detuvo en su base, su garganta retumbando con un gruñido demasiado bajo para cualquier especie conocida. Y Jerick supo que su compañero había sido criado, no, nacidos dentro de este sistema de sangre y propósito. La bóveda no solo reconoció a Sir, sino que le respondió. Afuera, emisarios de los sistemas estelares ya convergían, atraídos por la energía imposible que ahora emanaba del suelo del desierto. Jerick no tuvo tiempo de decidir qué hacer con la máquina ni con la verdad. Solo tuvo tiempo de correr y confiar en que la criatura a su lado, antaño temida por imperios, aún sabía cómo proteger a un amigo. La bóveda se derrumbó tras ellos, no con violencia, sino con el aliento sellado de algo antiguo que volvía a ser enterrado. Huyeron a pie, a través de las llanuras abrasadas donde drones fantasmales volaban en círculos y poderes lejanos comenzaron a formular una pregunta aterradora. ¿Quién abrió la bóveda de la emperatriz? Fueron a por el primero en silencio. Sin anuncios, sin cargas, sin advertencias. En un momento, Jerick estaba arreglando un regulador de calor de estribor en su hangar. Al siguiente, estaba mirando a 6 operativos de la sombra con uniforme negro del Consejo. Zack no gruñó esta vez. Simplemente se movió como una avalancha, silencioso e implacable, lanzando a 3 de ellos contra las paredes de acero antes de que Jerick siquiera comprendiera lo que estaba sucediendo. Los demás intentaron disparar, pero sus armas se atascaron en sus manos, y Sir no se detuvo hasta que yacían gimiendo o inconscientes, con manchas de sangre formándose como tinta tribal en el suelo. Jerick se quedó paralizado en el caos, sin miedo ni ira, simplemente aturdido por la rapidez con la que el mundo se había inclinado de nuevo. Estos no eran cazarrecompensas ni carroñeros. Eran del gobierno. Y eso significaba que alguien en los anillos superiores sabía lo que contenía la bóveda. Y peor aún, quien ahora poseía sus coordenadas. Esta vez no huyeron. Jerick ya no quería ser perseguido. Quería quedarse y negociar, o mejor aún, dejar claro su punto. Pilotó la nave restaurada de la antigua emperatriz, ahora rebautizada como Garra de Luma, directamente en órbita hacia el Gran Cónclave, exigiendo una audiencia a través de canales a los que se suponía no debía tener acceso. El leopardo albino permanecía enroscado como un mito junto al asiento de control. Ojos carmesí brillando bajo la tenue luz, como si supiera exactamente lo que se avecinaba. Los guardias que los recibieron intentaron encerrar a Sir en un campo de contención, pero el campo chisporroteó como avergonzado, convirtiéndose en polvo al pasar la bestia como vapor. En cuanto Jerick entró en la sala del consejo, se hizo el silencio. Los mundos contuvieron la respiración, no por el hombre, sino por la criatura silenciosa, magnífica y mortal que estaba a su lado, que una vez sirvió a una emperatriz y ahora seguía a un mecánico.
Jerik no se inclinó ni suplicó. Simplemente avanzó, arrojó el fragmento de la bóveda fracturada al suelo y dejó que Sirac se sentara a su lado. Como si el leopardo aún recordara esta cámara de mármol de otra época, solo pronunció 10 palabras. Dejaste que su legado se pudriera. Yo lo arreglé. Luego se dio la vuelta y se fue sin esperar permiso. Y la cámara, antaño llena de gobernantes, permaneció en silencio hasta que un anciano se levantó y susurró: entregamos a ese leopardo a morir en la oscuridad. En cambio, eligió la luz. Ese día, Harkbell se convirtió en algo más que un mecánico. Se convirtió en la voz más inesperada en la reescritura del imperio. Y la bestia que lo seguía, antes temida, ahora lo seguía por decisión propia. Las noticias no viajaban rápido. Explotaban. Jerik Bell, un don nadie de los pueblos comerciales de la arena podrida de los sectores exteriores, se convirtió de repente no solo en una figura galáctica, sino en el centro de un escándalo real. Los archivos que había recuperado de la bóveda de la emperatriz no eran solo históricos. Eran bombas de tiempo políticas, tratados forjados con sangre y atrocidades ocultas, relatos de especies enteras esclavizadas o silenciadas bajo el reinado de Vera. Y dentro de todo ello se encontraban claves neuronales, códigos que solo Sir podía descifrar. La emperatriz no solo había gobernado con garras y fuego. Había ocultado la infraestructura misma de una red galáctica dentro de su bestia, uniéndola con lealtad, dolor y encriptación genética. Sir no era simplemente un depredador. Era un archivo viviente, un guardián de verdades prohibidas envuelto en músculo, hueso y memoria cruda. Jerik nunca quiso esto. Solo quería un taller, una vida tranquila y quizás algunas piezas de repuesto para arreglar algo que a nadie le importaba. Pero ahora volaba de un extremo a otro de la galaxia, esquivando drones asesinos y enviados políticos por igual. Serac también había cambiado. No físicamente, sino en presencia. Donde antes el leopardo gruñía y caminaba de un lado a otro con frustración, ahora se movía con extraña elegancia, como si algo antiguo en su interior hubiera despertado. Por la noche, mientras Jerik trabajaba, Sir se sentaba al borde de la plataforma de observación de su nave, observando las estrellas sin pestañear, a veces gruñendo en voz baja que parecían canciones u oraciones. Jerik no lo entendía todo, pero nunca interrumpió. Llegaron al corazón del sector Berit justo cuando caía el bloqueo. La nave de Jerik fue recibida por una flota, no con las armas en alto, sino con un silencio ceremonial. Ciro salió primero, sin cadenas ni armadura, simplemente desnudo, con cicatrices y perfecto. El leopardo inclinó la cabeza una vez y los soldados se arrodillaron. Recordaron a la emperatriz. Bestia, aquella a la que una vez juraron obedecer. Y ahora caminaba junto a un mecánico con manchas de aceite en las palmas, y todo el imperio contenía la respiración. Las cámaras del consejo no estaban diseñadas para el rugido de las bestias. Sin embargo, el grito de Serac los atravesó ese día, no con violencia, sino con una declaración. Jerik había colocado el último cubo de archivo sobre los dados, y la verdad se derramó en los hologramas con tal ferocidad que ni siquiera los señores más antiguos pudieron respirar con tranquilidad. La emperatriz no había muerto por debilidad. Se había desvanecido por traición, y las mismas manos que ordenaron su muerte ahora se sentaban con aire de suficiencia en la cima de imperios construidos a partir de su memoria. Serac lo había visto todo. Había oído los susurros a través de las paredes mientras conspiraban, recordaba cada olor a veneno, cada nombre de quienes lo alimentaron con sobras mientras enterraban a su emperatriz en silencio. Y ahora Jerik, con las manos callosas y una mente agudizada por la supervivencia, estaba donde ella una vez gobernó. No como heredero, no como conquistador, sino como testigo. Hiciste una bestia, carga con tu vergüenza durante siglos, dijo en voz baja pero con una calma mortal. Pero las bestias recuerdan, y algunas aprenden a perdonar. Otras no. La cámara se estremeció no por las armas, sino por la oleada de silencio. Los líderes parpadeaban,
con el pecho agitado, como si el fantasma de la mismísima emperatriz hubiera regresado al interior de la criatura que abandonaron. El señor no atacó. No lo necesitaba. Su cuerpo, solo, marcado y noble, era ahora una acusación, un recordatorio, un espejo. El consejo se disolvió no por la fuerza, sino por la comprensión. El leopardo que una vez enjaularon había sobrevivido a sus mentiras. Y el mecánico al que ignoraron había arreglado lo único que ellos nunca pudieron. El legado. Esa noche, Jerick y Sirac regresaron a su nave no con fanfarrias, sino en paz. Por primera vez en siglos, la bestia durmió sin gruñir en sueños. Comenzó en la luna olvidada de Traxelian Bib, donde Jerick Bell había accedido a regañadientes a encontrarse con un coleccionista llamado Barn Tis. Lo que Jerick pensó que sería un pequeño y discreto intercambio se convirtió en un espectáculo de proporciones galácticas. La noticia se había extendido como un rayo solar. El mecánico que caminaba junto a la bestia albina de la difunta emperatriz había descubierto el último núcleo intacto, un tesoro de tecnología real de preguerra, reliquias de la primera colonización y datos de caja negra que podrían arruinar imperios o coronar nuevos. Barniz no estaba solo. Todas las dinastías comerciales de las casas principales, señores de la guerra e incluso eruditos rebeldes enviaron naves envueltas en cascos de obsidiana y amenazas bañadas en oro. Sus emisarios, ataviados con atuendos ceremoniales, estaban empapados de un terror silencioso. Pero cuando entraron en la sala y vieron a Serac de pie junto a Jarrick, ninguno se atrevió a respirar. Los ojos del leopardo brillaban con el peso de la historia. Y los nobles, que antaño se jactaban de subyugar planetas enteros, ahora bajaban la mirada como niños culpables. Jerick abrió la caja él mismo. Dentro había fragmentos de memoria, del tipo fusionado con sangre vital y sellado con cifrado psiónico. Solo Sir podía desbloquearlos. Pero en lugar de activar la liberación, Sir se giró y miró directamente a Jerick, como si preguntara, «¿Esto es lo que hacemos ahora?». Jerick se levantó lentamente. No había dormido la noche anterior, no por miedo, sino por saber que ahora tenía el poder de destruir ciudades o ayudar a los mendigos. Y con esa comprensión llegó algo aterrador, una responsabilidad. Miró a cada noble a los ojos y dijo, «Esto no está en venta. Es para recordar». La confusión se extendió por la sala, seguida de un silencio atónito y luego, sorprendentemente, aplausos. Porque en ese momento, se dieron cuenta de lo que ninguno de ellos había considerado. Jerick Bell no estaba allí para vengarse ni para lucrarse. Estaba allí para restaurar lo que la galaxia había olvidado. La dignidad de los caídos, la verdad tras las leyendas y la voz de una bestia que lo había visto todo pero a la que nunca se le había permitido hablar. Sir se acercó al archivo. Con un movimiento de garra, abrió un fragmento. Un recuerdo se reprodujo, parpadeando como una aurora en el aire. La propia emperatriz, riendo, no durante la guerra, no en un trono, sino en un momento de tranquilidad, alimentando a su bestia con la mano, susurrando que él era su único amigo verdadero. La sala no volvió a aplaudir. Simplemente se arrodilló. Pasaron los años. Jarrick Bell no regresó a los desguaces de Varel y Drift. Ni reclamó un reino ni formó una flota. En cambio, construyó algo más extraño, algo imposible, un santuario. Él y Sirac transformaron lo viejo. La nave de la emperatriz se convirtió en una ciudadela flotante de la memoria, flotando entre las estrellas como un cometa en llamas. No era un palacio, sino una biblioteca de aliento e historia, de cicatrices y paz. El leopardo ahora caminaba libremente, a veces acurrucado junto a niños alienígenas que nunca antes habían visto a un depredador, ronroneando suavemente mientras le leían libros humanos. Jerick, ya mayor, con canas en la barba y aún mugre en las yemas de los dedos, se mantenía en el compartimento del motor, arreglando luces y viejos sistemas de presión, con el mismo cariño que le mostró a Sir la primera vez que lo bañó. Nunca ocupó un trono, aunque se le construyó uno. Nunca tocó el esceptor imperial,
aunque Siak una vez lo empujó hacia él con un gruñido de diversión. Simplemente sonrió, le dio un golpecito a la bestia en la nariz y dijo, «Solo soy un mecánico. Yo arreglé cosas». Y las arregló. Arregló a la bestia. Arregló el recuerdo de un imperio caído. Y arregló la galaxia como ningún general, ningún monarca, ningún señor de la guerra jamás podría. Silenciosamente, con terquedad, con amor. El día que Jerich murió, viejo en paz con la cabeza de Sarak reposando suavemente sobre su pecho, las estrellas sobre la ciudadela parpadearon una vez, como si saludaran. La galaxia no lloraba con monumentos. Lloraba en silencio. Y en ese silencio, nació una historia. Una sobre un mecánico, una bestia gruñona y una amistad que rugía más fuerte que la guerra.